Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y leemos en el nombre de Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú estás aquí, que eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor y de misericordia, que no quieres que ninguno de tus hijos perezca, ni que le vaya mal en este mundo humano. Por eso te pedimos perdón, Señor, y reconocemos que separado de ti, nada podemos hacer. Perdónanos, Padre mío, porque hemos pecado el día de hoy y no lo hemos reconocido. Sabemos que como seres humanos siempre hacemos lo malo y siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos que tú tienes el control de nuestras vidas y creemos que tú lo estás perfeccionando. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Pueden tomar dando gloria a Dios? ¿Ah? El título del mensaje es Siendo aprobados delante de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Como ustedes saben, aquí Pablo hablándole a Timoteo de que todo cristiano que iba a querer usar la palabra de Dios tenía que presentarse como un obrero aprobado delante de Dios. ¿Y cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo cómo es esto. Es como una empresa. En una empresa primero los capacitan para poder ofrecer un producto. En una empresa primero les dan charlas, les dan consejería, los preparan ¿en qué? Para que ellos sepan hablar el tema del producto, que ellos sean preparados en ciertas charlas para que en el momento de dar el examen sean aprobados y sean puestos a la calle a poder ofrecer ese producto, porque si es que no están preparados, entonces cuando vayan a la calle a ofrecer el producto de la empresa, les van a hacer preguntas, y si no responden, van a tener vergüenza, porque no van a saber qué preparar. Entonces la gente va a decir, ¿cómo te envían a ofrecerme este producto si tú no estás preparado? Es lo mismo en el camino del Señor. Si un obrero no está preparado y no está aprobado delante de Dios, entonces cuando él quiera predicar la verdad, la palabra del Señor, la gente va a preguntarle, dime esto, dime el otro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Y como no sabe qué responder y no ha sido enviado, no ha sido preparado, entonces va a tener vergüenza porque no va a saber qué responder. Es por eso dice que nosotros para poder hablar la verdad o predicar, tenemos que usar bien la palabra. Y para usarla tenemos que ser preparados y ser aprobados delante de Dios. Para que nosotros podamos hablar con toda libertad y con todo testimonio que somos dignos de poder hablar la palabra del Señor. Porque para nosotros ofrecer un producto también espiritual, que es el arrepentimiento y la gracia de Dios, tenemos que ser formados. Como usted el capítulo 2 dice bien claro, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primero tenemos que ser formados, primero tenemos que ser preparados para ser dignos de poder usar bien la palabra y que cuando nos pregunten no podamos tener vergüenza al no saber qué responder. Para poder yo presentarme, Señor, acá estoy listo para predicar tu palabra, porque estoy haciendo tu voluntad, porque siento que estoy preparado, porque estoy obedeciendo a tu ley y estoy digno de predicar tu palabra. Pero si no está haciendo como el Señor dice, no puede presentarse delante de Dios para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no está sujeto. Uno tiene que enviarlo. Alabado sea el Señor. Porque si no, hermano, vuelvo a repetir, si una persona está llevando el evangelio a cualquier lugar, la gente conoce. La mayoría de gente en el mundo sabe que hay un Dios, saben que tienen que congregar, sabe que de una iglesia tienen que venir. Por eso que van a las casas, lo primero que le preguntas, ¿de qué iglesia eres? ¿Dónde está tu iglesia? ¿Quién es tu pastor? No, es que yo no, yo estoy predicando el evangelio. Ay, otro día viene. Y a tu espalda dicen, no, ese está perdido esa hermana. No se ha sujetado a un pastor. Si no se sujeta a un pastor es un rebelde, peor todavía. Saben.
¿O no es así? Por eso Pablo le dijo a Tito que uno tiene que, ¿para qué? Para poder predicar tiene que dar el ejemplo, que es algo serio, que es algo que está sujeto a autoridad. Vamos a Tito capítulo 2. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Alabado sea Dios para siempre. Presentándote tú en todo como ejemplo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de... No tenga nada malo que decir de vosotros. Oye, hermano y hermana, ya le he dicho que el mundo está gobernado por Satanás. Y lo primero que están observando son a los cristianos. Si tú le vas a hablar la palabra, ellos también saben la Biblia. Conocen también, porque Satanás también conoce la Biblia. Y te van a ver un punto ahí. No. Es como cuando vienen acá en la casa, tocan la puerta, ¿no? Y vienen de otras iglesias, yo agarro con amor, con prudencia, les presento la palabra y tienen vergüenza. Yo le dije la vez pasada a una iglesia, vinieron de rojo, todas las hermanas, de rojito, terno rojito, estaban pero bellas, hermanos, así físicamente, o sea, bien uniformadita, parecía un cuartel. Esa aeromosa de las líneas Orlay, igualito, con ternito, con su plaquita, con su marbete. Dije, ¿qué iglesias serán? Y me hablaron de un versículo bíblico acerca del amor de Dios. Y de ahí que me habló, le dije, yo le puedo decir algo, le dije, y le pregunté, ¿de qué iglesia son? Somos de una iglesia tal, me dijo que recién hemos entrado acá al Perú y estamos abriendo anexos y esto. Sí, le dije, y empecé a sacarle la palabra. Ella quiso enseñarme, pero cuando le saqué la palabra, empecé a decirle cómo un cristiano debe vivir. Estaban bien vestidas, bien andando así con su ropa grande, su pelo largo, bien con su... Estaba como una cristiana por afuera, bien. Pero yo le detecté algo, que cuando me hablaron de la Biblia, no lo tomaron en cuenta Jesucristo. No lo tomaron en cuenta Jesucristo. ¿Por qué? Yo le dije, ¿cuántas veces congregan en su iglesia? No, en mi iglesia congregamos los martes, los jueves y los sábados. Ya le dije, perdóneme hermanita. ¿Usted ama al Señor? Sí, yo lo amo, dice. A ver, ¿usted ama a su esposo? ¿Usted casada, no? Sí, ¿ama a su esposo? ¿Usted lo ve martes, jueves y sábado? No, yo lo veo todos los días porque ¿cómo voy a estar? Y si usted ama a Dios, ¿cómo está separado del Señor? Mire, la culpa no la tiene usted. La culpa lo tiene a quien usted está creyendo, a quien está siguiendo. Jesús dijo separado de mí, no dijo separado de un hombre. El hombre que Dios levanta, que Jesús levanta, tiene que reunir requisitos para que Él pueda a ustedes enseñarles a amar a Dios con su ejemplo. Y si ese hombre fuera de Dios, ¿usted está yendo? Predicaría todos los días para que usted aprendan a amar a Dios todos los días. Le empecé a hablar la palabra y de lo que estaba así gozosa de querer enseñarme, terminó avergonzada. ¿Y sabe qué me dijo? Ahí están mis hijos. Y pues, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme, no estoy preparada, voy a leer más. Terminó avergonzada. ¿Cómo los envían si todavía no están preparados? Agarran a algunos que no conocen la Biblia, lógicamente, ¿no? Que esto, que el otro. Sí, yo también quiero conocer a Dios, y te llevan a una doctrina errada, porque no conocen. Pero te va a tocar a alguien que sí conoce. Y que te va a hacer ver en qué estás mal. Por eso dice que tú tienes que presentarte antes de predicar en todo con ejemplo. Para que el adversario Satanás que paran los demonios allá afuera en la gente, no tenga nada malo que decir de vosotros. Nada. Tú, hermano, usted escucha la palabra, hermana. Usted sabe en qué está mal. Yo no tendría sangre en la cara a predicarle a alguien sabiendo que yo no obedezco. La persona no me conoce, pero ¿cómo estás delante de Dios? Porque Él es el que envía. Él dice que tienes que presentarte como obrero probado. ¿Para qué? Para que puedas usar bien la palabra con testimonio. Y que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Porque te van a ver algo que estás haciendo que no está correcto conforme a la Biblia y van a hablar mal de Dios y van a hablar mal de ti. Porque no estás siendo irreprensible, no estás sujeto a lo que dice Dios. Alabado sea el Señor. Y ya le conté de ese predicador, ¿no? Ahí en el YouTube estaba. Ese predicador que está en la palabra, parecía que había amor y hablaba a las ovejas ahí, sí, que Dios te ama, Dios está contigo en tus problemas, en tus necesidades, solo acércate al Señor. Y por ahí apareció un borracho, al frente de una iglesia grande, ¿eh? ¡Ay, pastor asalariado! ¡No engañe las ovejas! ¡Tú quieres su plata! ¡Quieres trasquilar las ovejas! Y el hermano, no, déjenlo, hermanos, es un alma de Dios que está siendo engañado por el enemigo. Y lo agarraban ahí, no, ese es un vividor. Y no, se le escapó el borracho y se vino al frente del púlpito. Y ahí le dijo, oye, ladrón de las ovejas, arrepiéntete. Y el pastor, hermano, no aguantó y se bajó del púlpito, lo agarró a cabezazos, ¡pum, pum! Y lo pegó al pobre borrachito, hermano. ¿Cómo predica la palabra? A eso se refiere el Señor. No se trata de conocer la Biblia. Se trata de estar preparado por Dios, porque Dios es el que prepara. Es un servicio espiritual que el hombre ignora, no entiende, no comprende, lo llama locura. Pero que Dios prepara por adentro del ser humano para que él habite y pueda dar la palabra con autoridad y tener testimonio de lo que está hablando. Para que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Hábleme de carácter, hermanos, acá todos los días me quiere hacer amargar el enemigo, ya le he dicho. Si una otra cosa en ti, no si les contara. Y yo por acá estoy como, ay Señor. Tengo que guardar mi testimonio, hermanos. Orar nomás, decirle, Señor, misericordia. Porque dice que tú tienes que presentarte en todo como ejemplo. Porque el que reacciona mal, el que hace algo, hermano, y quiere predicar la palabra, aún sabiendo que está mal delante de Dios, ¿quién es eso? La carne. La carne es la que actúa así. La carne nunca va a aceptar que está mal, ¿o sí? La carne dice, estoy bien, soy digno de predicar la palabra. Mire, vamos a 1 Pedro capítulo 2. Versículo 11 al 15. Alabado sea Dios para siempre. Capítulo 2, versículo 11 al 15. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y a los gobernadores, como enviados para el castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Alabado sea el Señor. Por eso le decía, dice que hay gente que murmura. Oiga, la gente que está haciendo lo malo, cuando te ve que tú eres tranquilo, que tú eres pacífico, que andas en amor, que hablas de Dios, te tienen cólera, hermanos. Dígamelo a mí, hermanos. Ya le conté cuando vivía allá abajo, cerca del hermano Antonio, en Alipio Ponce. En Alipio Ponce, como yo ese tiempo no trabajaba, estaba predicando la palabra todo el año, entonces la gente empezó a decir, no, oye, ese vecino, ¿en qué estará metido? Porque lo veo en las noches salir con corbatita, con un bolsoncito y se va. ¿Estará de apretón? Porque paga un departamento con la familia, no trabaja y lo veo todo el día. Y en la noche salía, como abajo tomaban, eran 4 pisos, yo salía, buenas noches, Dios lo bendiga, y salía. Me iba con mi Biblia y con mi familia a la iglesia. Y hasta que el vecino del primer piso, pues el que me alquiló, me dijo, no, la gente acá piensa mal, dijo. Como no lo ven trabajar, piensan de qué vive.
Seguro que está saliendo y por ahí está haciendo negocios turbios. ¿Qué estará haciendo? Entonces la gente siempre está murmurando, está viendo en qué haces mal, qué no haces mal. Pero poco a poco, cuando fueron viendo las buenas obras que Dios me hacía hacer en mi vida, empezaron a ver que yo les hablaba de Dios y que vivía de una manera diferente. Empezaron a ver un hombre diferente, no que lo que ellos pensaban, porque como no les hablaba, entonces ellos pensaron mal. Pero cuando les empecé a hablar de Dios, cuando bajaba y compartía un poquito la palabra, y cuando veían que yo vivía diferente con mi familia, entonces ellos vieron que no era lo que pensaban, sino que se enteraron que era cristiano. Porque el enemigo siempre te va a hacer que te estén mirando. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? Para hablar mal de ti. Quieren ver en qué caigas. Por eso la gente dice, todos los cristianos son igual. Toditos son cortados con la misma tijera. Todos van solamente por hipócritas a la iglesia. Para sentirse bien ahí. Ay, sí, señor, señor. Pero salen de la iglesia, están tomando, están bailando, están adulterando, están fornicando, están haciendo lo malo. ¿Y sabe por qué? Por culpa de esos hombres y mujeres que se ponen a predicar sin ser enviados, sin ser aprobados y presentarse delante de Dios. Y un día le dije, como les conté, ¿no? Ahí en la mina cuando trabajaba, predicaba a todas las personas que venían a la tranquera. Y un día vino un trailero y le invité a comer ahí al campamento y el trailero no me dijo nada. Pero después que yo le prediqué me dijo, ¿me permite, hermano, decirle algo? No se moleste. No, hable nomás, hermano, tenga toda la confianza de hablar nomás. ¿Sabe qué, hermano? Yo tengo una prima hermana que va a una iglesia. Pero último me enteré que estaba engañando a su marido con el pastor de su iglesia. Y sus hijos del pastor tienen combis que hacen ruta en todo el distrito allá en Arequipa. ¿Y con qué plata si el pastor se dedica a eso? Y tengo una amiga en otra iglesia, igualito, que ha engañado con un hermano de su iglesia y a su esposo lo ha dejado. Todos los cristianos, perdóneme, no se moleste, son iguales. Así, hermano, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda, le dije. Tiene razón lo que está pensando, pero le voy a explicar por qué. Mire, yo un año he llevado el mineral, el oro, por la empresa Sarita, una empresa de trailes negros, Sarita dice. Y todos los traileros, hermano, ahí llegando a Palpa, hay un foco rojo pasando el puente, donde vende fruta, y en la noche prende su foco rojito. Ahí paran todos los traileros y le roban el gasolina al dueño de la empresa. Todos, yo los años he llevado en los traileros, y toditos tienen esa consigna. Aquel que no robe y venda, lo agarran y lo hacen bullying. Porque van a detectar en el kilometraje, dice, de que ¿por qué este tiene más y este no? Entonces toditos los que trabajan llevando a Palpa roban. ¿Usted también roba? ¿Cómo voy a robar yo, hermano? ¿Usted me ha visto? ¿Y cómo dice que todos somos iguales? ¿Usted me ha visto a mí también haciendo eso? Hay que ser sabio. Hay que ser sabio sin amolestarse, a hacerles ver que están mal lo que están diciendo. Por eso le digo, por eso el Señor dice que nosotros tenemos que primero sentirnos preparados y aprobados delante de Dios por su palabra para presentarnos a predicar su palabra. Para que nadie murmure de nosotros como malhechores, como hombres y mujeres que no estamos preparados, que no hemos sido enviados. Porque le vuelvo a repetir que uno tiene que ser enviado para que pueda usar bien la palabra. Yo como hombre de Dios y como padre espiritual y como hermano mayor, tomarlo como quiera, yo los conozco a la mayoría. Desde que han nacido es como un padre ve a los hijos que han nacido, ¿no? Que quién corre más rápido, quién le gusta pelear, a quién no le gusta, a quién le gusta mentir. Como padre a los hijos los conocen, saben de qué pie cojean. Yo los conozco a ustedes, con los que están en tiempo acá. De qué pie cojean. Y yo, a nadie se me refiere, pastor, ¿sabe qué? ¿En qué estoy mal? Te saco una relación. Mira, esto. Y no te lo digo yo, la Biblia lo dice. Pero si no se me acercan, porque yo solamente se me acercan dos, y yo veo que ahí hay mansedumbre. Porque el que es manso siempre está queriendo guardar su testimonio, y se acerca al hombre que conoce la palabra, que Dios lo ha levantado, para decirle, pastor o hermano, ¿estoy algo fallando? Sí, hermano, la Biblia dice esto, Ay, entonces lo voy a hacer de esta manera. Pero el que no se acerca, entonces piensa que está bien. Piensa que está bien. No, yo estoy preparado, yo soy apto por el Señor, yo puedo ir a las naciones y ganar todo un ejército para el Señor.
cuando no está preparado. Porque dice que haciendo el bien, obedeciendo a Dios. ¿Cuál es hacer el bien? Santiago 4:7. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces si yo no obedezco a Dios en todo, estoy haciendo lo bueno. Me cuido, mi testimonio es hacer lo que Dios dice para no pecar. Y que nadie pueda hablar de mí como malhechor, como rebelde. Entonces yo hago lo bueno, la gente de qué va, a ver, me va a rebuscar, ¿qué me va a encontrar? ¿Qué me va a encontrar? Oye hermano, usted es muy duro con la palabra. ¿Dónde dice en la Biblia de que uno por ser duro en la palabra no es hombre de Dios? Vamos a la Biblia. Jesús hablaba duro, la gente se le iba. Pablo hablaba tosco con la palabra y todos hablaban con autoridad. Pero la gente carnal les dolía y decían que era dura la palabra. Juzgan por lo que creen, no por lo que dice el Señor. Cuando tú obedeces a Dios en todo, guarda tu testimonio, ahí el hombre y la mujer de afuera no puede hablar mal de ti. Y vamos a un ejemplo, vamos a Daniel capítulo 6. Haces callar la ignorancia de todos. Santo es para siempre el Señor. Bendito, del 1 al 6 vamos a leer. Al 5. Capítulo 6. Del 1 al 5. Alabado sea Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobiernen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu, ahí está el secreto, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ya sabemos la historia. ¿Pero podían acusarle? No. Tenían testimonio de que era un hombre que era fiel, que no hacía nada malo, que obedecía en todo. ¿De qué pueden acusarlo? Entonces Daniel, cuando hablaba de Dios, todo el mundo lo escuchaba, porque tenía testimonio. ¿Qué le van a decir? No, Daniel, tú eres un pecador. A mí habla la palabra, por allá estás fornicando, estás adulterando. Me habla la palabra y por allá estás peleando. Pero dice que Daniel tenía un espíritu superior. Y sabemos que los espíritus inmundos son inferiores. El Espíritu Santo es superior. Si un hombre vive conforme dice la palabra, entonces el Espíritu de Dios mora en él. Lo guía. El ser humano por naturaleza no puede hacer el bien. Este cuerpo humano está ahorita manifestado a hacer lo malo. La concupiscencia siempre está queriendo buscar los deseos carnales, pero cuando el Señor habita en el espíritu del ser humano, ahí lo lleva a vivir de una manera espiritual, no humana. Por eso que Daniel les dice que tenía un espíritu superior, y por eso que lo llevaba a ser fiel. Y nadie podía acusarlo. No, Daniel hace Daniel esto, no, nadie. No podemos hallarle nada a él, porque es fiel. Y eso es lo que quiere el Señor. Ese es un obrero probado. Es un obrero que confiaba en Dios, que no se cuidaba de los hombres, se cuidaba de los ojos de Dios. Lo contrario es un hombre que no se cuida de los ojos de Dios, se cuida de los ojos de los hombres. Aparenta que está aprobado. Y predica la palabra y enseña la palabra, pero no se cuida de los ojos de Dios. No es fiel. Y tiene un espíritu inferior. Porque una vez más le digo yo, ¿quién es rebelde a Dios? ¿La carne o el espíritu inmundo? ¿No sabe? Mire, el espíritu inmundo no te obliga a ser rebelde. Tu propia carne cae en la tentación. Tu propia carne se deja llevar por lo que el demonio quiere. Él juega con la mente y una vez que entra a tu mente te lleva a desear lo malo. Tu carne, si tu carne está viva,
Si lo tienes ahí queriendo buscar los deseos carnales, el enemigo lo único que te hace es ponerte el menú y tú lo tomas y pecas y haces lo malo. Por eso dice de que los deseos carnales batallan contra el alma. ¿Quién gobierna tu vida, pues? Si gobierna tu vida el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, entonces tú vas a tener fidelidad a la palabra de Dios. Pero si te gobierna tu carne, entonces tú vas a ser rebelde a la palabra de Dios. No vas a ser fiel. Por eso que cuando quieras tú hablar de Dios, no vas a tener testimonio. Y quizás para los hombres no le hables, hermana, hermano, mira que la Biblia, esto que el otro, ellos digan, oye, eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios, pero para Dios dice, este tal, ni lo conozco. No sé quién lo ha enviado. Gabriel, ¿sabes dónde lo han enviado? No. ¿Tú, Miguel? No, tampoco. No sé, no está en la relación de los que son aprobados. Ah, no. Ya déjalo. Porque dice que uno tiene que ser enviado y tiene que ser, para ser enviado tiene que ser aprobado. Alabado sea el Señor. Por eso Jesucristo lo primero que hizo cuando vino a la tierra es decirle a los fariseos que predicaban. ¿Qué le dijo? Que eran hipócritas. Porque ellos predicaban y no hacían lo que predicaban. ¿Me dijo o no? Mateo 23. Alabado sea Dios para siempre. Mateo capítulo 23, del 1 al 4, vamos a leer. Mateo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? Predicaban la palabra, hermanos, pero no hacían lo que predicaban. Y eso es lo que pasa cuando uno está preparado. Por eso Jesús dijo, no sé quién, cómo, de dónde. Oiga, yo veo en vosotros que no tenéis amor de Dios. No conocen a Dios. El Padre me ha enviado y ustedes me rechazan. Ustedes no conocen la verdad de Dios. Y servían ellos, predicaban la ley de Moisés, pero sin conocer a Dios, sin tener amor de Dios. ¿Quién los envió? Por eso le dijo a los discípulos, ustedes que están yendo a la sinagoga, lo que les digan de que lo guarden, guardadlo. Pero háganlo, no sean como ellos, hipócritas, que hablan y no hacen. Y eso no es aprobado delante de Dios. Dios quiere que para que tú hables la palabra tienes que vivir la palabra. Tienes que dar testimonio de que tú obedeces a Dios. Porque se trata de presentarme delante de Dios, ¿no? Señor, aquí estoy, preparado para que tú me envíes a predicar. ¿Estás seguro? Sí. Pedro, Juan, o Gabriel, Miguel, a ver, ¿en qué está mal? No, él esto, el otro. No, ya llámelo a su pastor, a ver. ¿Obedece en todo? No, no obedece. Entonces, ¿cómo está preparado? ¿Cómo está preparado? Mire, es más, usted para ir de un trabajo a otro, lo primero que te dicen en la empresa que tú vas a postular, te dicen, ¿de dónde? ¿Cuál fue su último trabajo? Trabajé en tal lugar. ¿Tiene una recomendación? ¿O que se portó mal y usted lo han despedido? No, yo renuncié a mi solicitud. ¿Tiene el documento? Dije, pregúntame, ¿no? ¿Y por qué se fue de su empresa? No, era un relajado, no quería hacer caso, quería venir cuando quiera trabajar. No, no te lo recomiendo. ¿Cómo un cristiano puede predicar la palabra si no tiene una referencia? ¿Quién lo conoce? A ver, congrego en tal iglesia, vamos. Y van un infiltrado por ahí y pregunta a los hermanos, oye hermano, ¿lo conoce al hermano tal, a la hermana tal? Sí, ¿por qué? No, te pregunto porque por ahí está enseñando la palabra. No, ese hermano, no, amargón, rebelde, no congrega, esa habla. No, ¿cómo predica la palabra?
Por eso que un cristiano no quiere estar sujeto, porque si van a tener reverencia, o van a decirle, ¿qué referencia tienes tú? A alguien que diga que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Ahí está la prueba de Hechos capítulo 6. Para que atiendan mesas, imagínense. Yo me traigo por ahí a dos, ahí 50 céntimos, venden la mesa. Pero para atender mesas tenían que tener testimonio. ¿O no? Vamos a Hechos capítulo 6 a ver si es verdad. Ni siquiera para predicar, para atender mesas todavía, imagínense. Capítulo 6. Alabado sea Dios. Del 1 vamos a leer. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, la gente que no creía en el Señor, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud, a los de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de entre de la iglesia, a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oigan, para atender mesas, ¿cuánto más va a ser para que prediques la palabra? Pues hermano. De ahí, de la iglesia, tienen que elegirte. Anda, hermano. Por eso la gente dice, no, ¿de dónde vienes? ¿Quién es? ¿Dónde congregas? No, la iglesia son puros carnales, el Señor me ha levantado y me he ido yo a predicar solo. Uno mismo nunca se va a dar cuenta que está mal. Porque en toda la iglesia, hermano, en el mundo entero, hay gente que sí ama a Dios, hay gente que no ama a Dios. Y esa gente que ama a Dios tiene testimonio. Y da testimonio que el hombre que está al frente también ama a Dios. Entonces ese hombre de Dios que ama a Dios y que tiene testimonio, viene y le pide referencia. A ver, hermano, tal hermana, ¿puede predicar la palabra? ¿Usted le ha enviado? No. Es más, ni la conozco porque no viene. No, yo no le he enviado. ¿Usted le quiere decir la palabra? Bueno, ya usted. Para enviar a alguien tiene que tener testimonio. Porque aquí dice, para atender mesas tenían que tener ni siquiera testimonio, buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Imagínense para predicar la palabra, mis hermanos. Pero mire qué importante, ¿por qué Jesús los puso contra la pared a los fariseos? Porque ellos dividían la casa de Dios. Ellos querían convertirse en Cristo, ellos decían, ¡no! ¡Niéguenlo, ese no es hijo de carpintero! No, ¿cómo va a ser el Mesías? Él no. Y dividían la obra del Señor. Dios quería traer la paz y ellos traían ira, contienda. Por eso dice que los que no son enviados por Dios, los que no son preparados para ser siervos de Dios, buscan división. Porque confían en su carne, ellos confiaban en lo que ellos podían hacer, no en lo que Dios mandó hacer. Y son obreros fraudulentos, según Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Alabado sea Dios. No se canse de alabar a Dios. Filipenses capítulo 3, del 1 al 3. Vamos a leer. Capítulo 3, versículo del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los ¿qué? De los perros. ¿Qué dura esa palabra? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire, los malos obreros dice que mutilan el cuerpo. ¿Qué es mutilar? ¿Qué pasa? Que este es mi cuerpo, ¿no? Y viene, ¿cuántos son a hablar del pistaco? No conocen la hermana de Becenla. El pistaco es una persona que dice que saca el líquido de la columna. Allá en la sierra, dice que lo agarran y le meten droga, ¿qué será? No sé. Y durmiendo le sacan el líquido de la columna, ya no puede, porque eso lo vendían caro en Estados Unidos. Te sacaban algo, ya no podías caminar. ¿Qué pasa si a mí me quitan el brazo? ¿Puedo trabajar? ¿Puedo hacer algo? No puedo, hermanos, estoy incompleto. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y estos malos obreros lo que hacen es buscar mutilar, quiere decir parar la iglesia.
dividen la iglesia porque enseñan algo basado en su carne. Yo le pongo un ejemplo. Hay muchas iglesias que enseñan esto, miren, y yo conozco una por ahí. Viene diciembre y diciembre es campaña navideña, así que los que quieren trabajar, trabajen. Trabajen, porque si no, ¿quién les va a dar en enero para los colegios de sus hijos? Tienen que aprovechar. Así que podemos trabajar, sí, no congreguen. El Señor sabe su necesidad. Trabajen nomás y vienen en enero. Oiga, vaya a las iglesias, hoy están congregando este fin de mes. No viene la mayoría. Dígame usted, ese pastor, ¿en qué confía? ¿En qué confía? ¿En lo que Dios dice o en lo que las ovejas le van a dar? Claro, porque los manda a trabajar y cuando viene fin de mes, eso sí, ponte al día con los ofrendas, los diezmos. Mientras más ganes, me conviene. ¿Se da cuenta? Yo no puedo hacer eso. Yo les digo que tienen que estar todos los días. Puedes trabajar, pero tienes que honrar a Dios todos los días, su presencia, hermano. Aplauda al Señor. ¿Se da cuenta? Si se tratara de aprovechar la campaña, yo también voy, pues. También tengo necesidad. Pero no, pues por eso he dicho, para predicarles tengo que dar el ejemplo. Yo también necesito. Yo también pago, yo también como, tengo familia. Pero ustedes saben y tengo testimonio que todo el año predico la palabra. Porque el Señor me ha levantado, ¿para qué? Para yo alinear a su pueblo, para prepararlo, para que sean uno en la fe y en el conocimiento. Ya depende de cada uno si quiere ser un obrero aprobado. Si no, bueno, ya lo calma. Pero los mutiladores del cuerpo, los malos obreros, son aquellos que dividen, que hacen que la gente confíe en su carne y buscan una otra manera de ¿qué? De que lo respalden. Porque si yo quiero vivir una manera liberal, voy a tener que buscar gente que me apoye para que diga que lo que yo estoy pensando está bien, y ahí es donde divide. Por eso que en las iglesias hay dos tipos de cristianos, ¿no? El cristiano fiel y el cristiano que confía en su carne, que solo piensa en lo terrenal. Y dice que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Vamos ahí, versículo 19, mire. Del capítulo 3. Mire, del versículo 17 para que lo escuche. Hermanos, dice Pablo, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora aún lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no en la carne. Porque la carne busca lo terrenal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si dice que sirvo en el Espíritu guía mi vida. Y yo me puedo presentar delante de Dios, Señor, acá está mi vida, ¿qué hago? Predica la palabra, amén. Que el Espíritu me guíe a hacer su voluntad. Pero si estoy confiando en mi carne, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? Señor, ¿sabes qué? Ya, predica la palabra, no puedo, es que tengo que trabajar. No puedo porque tengo que pagar, no puedo porque ¿quién va a darme? No puedo porque mis hijos necesitan esto. Y díganme a mí que yo conozco muchos que predican que dicen eso. Cuando mi Biblia y su Biblia dice lo contrario. Que para poder predicar la palabra, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que tener testimonio de lo que vamos a hablar. Presentarnos delante de Dios como obrero aprobado. Señor, aquí estoy. ¿Qué hago, Señor? Si el Señor hablara ese rato te diría, ¿sabes qué? Primero anda, prepárate bien porque tú piensas que estás bien, pero estás mal. Lee tu Biblia y entra todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo te me acercas a mí preparado si estás mal? Pero para eso ha puesto un hombre de Dios, que te puede decir en qué estás mal. Pero si no te acercas, ¿cómo vas a saber? ¿Crees que estás preparado? Ahí está. Los que servimos en el Espíritu tenemos el mismo sentir que Pablo. Pablo y los discípulos predicaban todos los días. Nunca ponían pretextos, todos los días servían a Dios.
Predicaban por las casas, por las calles, por las iglesias, predicaban. Nunca dejaban un tiempo libre para poder hacer las cosas humanas. Por eso le puse el ejemplo de Pedro cuando lo sacó de Jesús. Simón, Pedro, Jacobo, sígueme. Señor, déjame, pero ¿quién va a mantener mi familia? Tengo que mandarme en soledad, tengo mi suegra enferma. Sígueme y os haré pescadores de hombres. Y Pedro lo siguió, dejó atrás todo. Nunca le dijo, pero ¿quién va a mantener la familia? Oiga, el Señor se preocupa de nosotros. Pero quiere que usted se humille y le sirva en espíritu, no en la carne. Porque desde que usted se convirtió, dice en Corintios 6:7, que el que se une al Señor es un solo espíritu. El espíritu está ahí. Lo que falta es que usted se deje guiar por ese espíritu. Porque si usted no se deja guiar, Él nunca va a hacer que usted crezca, de fruto. Estamos todos los días acá alimentándonos, haciendo que el Señor viva en nosotros y que la palabra viva en nosotros y que nos lleve a vivir en el espíritu. Pero no depende de Dios, depende de usted. Si usted se humilla, entonces Él lo levanta y da fruto. Porque dice que aquel que se humilla será exaltado y aquel que se exalta será humillado. Así que nosotros, los que sí somos aprobados, servimos en el Espíritu y no confiamos en la carne. Porque la carne siempre busca sus deseos. Y sus deseos van en contra de la voluntad de Dios. Por eso, mira hermano, si tú vives según tu carne, confías en tu carne, no te puedes sujetar a la ley de Dios. Romanos capítulo 8. Alabado sea Dios. Del 5 al 8, mire. Ya lo saben. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo te puedes presentar delante de Dios como obrero probado si estás viviendo según la carne? ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso la Biblia nos habla. La Biblia nos pone contra la pared, nos dice cómo estamos delante del Señor. Él te está hablando, ¿cómo estás? ¿Eres digno de hablar la palabra o no eres digno? Puedes decir tú que soy digno, digna, pero Dios, ¿qué está diciendo? Estás viviendo según tu carne. Y Dios dice que tenemos que, para poder presentar la palabra, tenemos que vivir en el Espíritu. Hacernos guiar por el Espíritu, para dar testimonio lo que estamos hablando. Un espiritual nunca confía en su carne, nunca piensa en lo terrenal. Estamos en este mundo, yo también quiero comer, tengo que pagar, pero no pienso en eso, el Señor es el que piensa. Llega fin de mes, Señor, hay que pagar. Y Él verá, mandará a alguien, no sé, caerá algo del cielo, no sé, pero algo es Él. Porque su palabra dice que si yo confío en Él y le sirvo, Él se encarga de todo lo que yo necesito. Porque dice Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeré, qué pagaré, con qué vestiré, porque eso buscan los gentiles. Y tu Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y esas cosas vendrán por añadidura. Y si sabemos ese versículo, ¿por qué no lo hacen? Por eso le dije, así eran los fariseos, lo sabían de memoria, pero no lo vivían. ¿Cómo podían predicar la palabra? ¿Cómo? Para que usted sea aprobado, se tiene que vivir en el Espíritu y no vivir según su carne y no pensar en lo terrenal. Tiene que humillarse todos los días a Dios. Buscar primero el reino de Dios. Porque según Pablo dice que esos hombres obreros fraudulentos, mutiladores del cuerpo, dice que están disfrazados. Así como los fariseos estaban disfrazados. Aparentaban humildad, pero por dentro eran lobos rapaces. Y mire qué dijo Pablo en 2 Corintios 11. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 11, versículo 12 al 15. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros ¿qué? Fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus... Ahí está. Los mismos ministros, ¿lo dice o no lo dice? Se disfrazan como ministros de justicia, o sea que son hombres espirituales. No. Pero las iglesias, hermanos, parece que entrara por acá la palabra y por el otro oído se abriera. Porque leen la Biblia, y yo no, cuántos hermanos de diferentes iglesias que me hablan, y yo le digo, mire qué dice la Biblia. Si su pastor reúne esto, es un hombre de Dios. Pero si no reúne, ¿qué hace ahí? Usted está siguiendo a un hombre, no a Dios. Porque dijo Jesús que le tenemos que seguir a Él, y Él es la palabra. Y la palabra, si ese hombre de Dios reúne requisitos, usted puede estar ahí. Pero si ese hombre que está al frente no está viviendo conforme dice el Señor, no es un enviado por Dios. No es preparado, no es aprobado por Dios. Porque está hablando, dice que se disfrazan como ministros de justicia, pero no lo son. ¿O dijo excepto algunas iglesias? Se disfrazan. Por eso ven que también a la corbata, bien al saco, bien a una Biblia todavía esas de letra gigante están ahí. Tremenda espada. Cuando no viven conforme dice el Señor. Y yo no entiendo, entiendo, cómo tanta gente está en esas iglesias. Y dicen que son hombres de Dios. El último que cayó en adulterio, no voy a decir el nombre, dice que había su ejército rojo, no sé si han visto, puras mujeres de rojo. No, ese es un hombre de Dios, la gente le tiene cólera, lo están chantajeando, esa mujer está pagada, es un hombre de Dios, decían. Lo han grabado, lo han pescado y él mismo ha declarado que ha tenido concubinas y le siguen diciendo hombre de Dios. ¿Cuántas iglesias, hermanos, hay falsos ministros que están predicando la palabra, pero no la están usando bien, porque están enseñando mal? Por eso que las iglesias son liberales. Por eso que las iglesias sirven a Dios como quieren, no como dice el Señor. Mire, cada uno va a dar cuenta a Dios. Pero esos falsos ministros que son enviados de parte de Satanás, esos van a pagar el doble, porque Dios le va a demandar a ellos por haber enseñado mal. Y los que están sentados, la Biblia dice también que van a ser juzgados para condenación, porque le creen al hombre y no le creen al Señor por su palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿no le dijo? Timoteo 4:16, mire qué le dijo. 1 Timoteo. Alabado sea Dios. 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esas iglesias no se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo. Si ese pastor levantado por el hombre, fraudulento obrero, está predicando mal, él y los que le oyen serán condenados, hermanos. Porque la Biblia dice quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién está aprobado por Dios y quién no está aprobado. Pero la gente, perdónenme hermanos, parece una piedra, no entienden. La Biblia dice, no dice un hombre, la Biblia dice. A ver, la Biblia dice que para ser un siervo del Señor, un ministro de justicia, tengo que reunir requisitos. ¿Dice o no dice? Para ser aprobado. Oiga, los he hecho leer yo y le creen a un hombre y en vez de creerle a Dios su palabra. Vamos a hablar un poquito, vamos a Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo. A la vuelta. Del 1 al 7 vamos a leer. Alabado sea Dios para siempre. Capítulo 3, del 1 al 7. Aquí están los requisitos de un obrero aprobado, que es ministro de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, sacerdote, pastor, buena obra, desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, el sacerdote, sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo de él. Mire qué importante. Yo un día le dije a un hermano, no voy a decir de qué iglesia, oye hermano, aquí dice requisitos de parte de Dios para ser pastor. Y tu pastor, si no tiene esto, no es aprobado por Dios. Y dice que le fue a preguntar. Pero pastor, aquí la Biblia dice, no, un momentito, ¿quién eres tú para que me juzgues? Yo estoy en ese proceso, el Señor sabe que mi familia todavía está siendo procesada para ser una familia que le sirva. Oiga, y viene el hermano, el pastor dice que no lo debo juzgar y que dice que el Dios está levantando a su familia, él empezó dice, la Biblia dice, el que empezó la buena obra en vosotros lo perfeccionará. Oiga, eso se refiere a los nuevos. No se refiere a un hombre que ya es ministro. Y le pongo un ejemplo, hermano, le dije. Usted para postular una empresa, usted entre ahí al YouTube, ahí dice todas las empresas que necesitan gente. Necesito 5 que sepan de electricidad, que tengan estudio de electricidad universidad, que tengan experiencia mínimo 2 años, que sepan esto, que sepan el otro, y piden como 10 requisitos. Usted va a ir allá y sabe, yo quiero postular y quiero aprender adentro, de una patada lo saca. Oiga, yo necesito gente con experiencia, que sea profesional. Y se presentan para 10 vacantes, 100. 100 se presentan, reuniendo los requisitos. A ver, ¿tienen los 10 requisitos? Sí, acá está. Los que tengan experiencia y tengan buena recomendación, 10 nomás ingresan. ¿Cómo van a ingresar sin reunir los requisitos? ¿Cómo van a ser ministros de Dios si no reúnen los requisitos que Dios dice para ser aprobados delante de Dios? Pero esa gente que está en esas iglesias, les entra por acá y les sale por la otra oreja. Porque ese pastor, como tiene al enemigo adentro, habla y le convence. Bonito, no, tú sabes que Dios está con nosotros y Dios me está preparando la familia recién. Oiga, pero si dice que son requisitos para que, si anhelas, dice, si quieres ser pastor, buena obra deseas. Pero antes tienes que reunir los requisitos. Yo me he sacado 4 hoy para que usted vea que son importantes para un hombre de Dios. Primeramente dice que tiene que ser irreprensible. Que quiere decir que no puede haber nadie, ni en la iglesia ni afuera, que diga que está mal en algo de la Biblia. Que sea fiel a Dios, irreprensible. Y mire, para que un cristiano, un siervo sea irreprensible, tiene que estar en santidad. ¿Y quién santifica a ese hombre? Es Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Alabado sea Dios. Y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué? Irreprensible para venir a nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que santifica. Y lo guarda. ¿Qué es guardar? 1 Pedro 1:5 dijo que somos guardados por el poder de Dios por mediante la... Si un hombre le obedece a Dios, entonces Dios lo guarda irreprensible. ¿Y cómo lo santifica ese ministro del Señor? No es al instante, lo santifica conforme va obedeciendo a la palabra. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que ese ministro para ser santo tiene que vivir por fe todos los días obedeciendo a la palabra y Dios lo santifica. Y lo guarda irreprensible. Cosa que tiene testimonio. Nadie lo va a señalar. Oiga, pastor, usted está mal en este versículo. La Biblia dice esto. Porque ¿quién lo está guardando? Dios. Porque se apartó para Dios. Vive para Dios. Pero esos pastores no, pastor o hermano, acá dice la Biblia
que usted tiene que hacer esto. No, 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 el Señor sabe mi situación, Él recién está haciéndolo. Para ser pastor tiene que ser irreprensible, ya no pueden llamarlo la atención con la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué otro versículo es importante para que usted sepa? De todos. Que dice que este hospedador, prudente, sobrio. Es obvio, todos. Normal. Pero yo le estoy sacando versículos claves en el cual no reúnen la mayoría de esos pastores asalariados que no reúnen, no son aptos por Dios. Otro dice que tiene que ser apto para enseñar. ¿Por qué tu iglesia no predica todos los días el pastor? No, dice que no es fácil, que es algo cargoso, que es molestoso, tengo que preparar el mensaje 2, 3 días, porque eso el Señor me lo revela y no es fácil. Oiga, y si es algo cargado y pesado y molestoso, ¿por qué predica? La necesidad, pues, tengo que estar pastoreando y pues, lo ve como un trabajo, lo ve como un negocio. Y no lo hace por amor. La mayoría de falsos ministros se van de las iglesias porque no tienen plata. Ya le he dicho, entra al YouTube y dice, pastores que han renunciado a las iglesias, el 90% se han renunciado porque la iglesia no le da los diezmos. Y dice, ¿de qué voy a vivir? Tengo familia, me voy. Oiga, un hombre apto para enseñar es alguien que tiene amor. Es alguien levantado por Dios. Es alguien, mire, ¿por qué esos falsos ministros lo ven como una carga, como algo pesado el predicar todos los días? Porque ellos confían en lo que ellos pueden hablar. Porque ellos confían en lo que ellos pueden, ¿de qué? Manifestarse como hombre. Porque ellos lo graban y es como en el colegio, ¿no? Cuando tú memorizas humanamente, te lo aprendes, pero te olvidas una palabra. Te olvidas todo. Porque cuando tú memorizas, te lo aprendes bien, y ese rato nervioso en el examen, te olvidas una palabra. Se bloqueó, hermanos. Un virus entró a la mente ese rato ya y se olvidó todo. Por eso que nosotros los ministros no confiamos en lo que podemos hacer. Nosotros confiamos en que Dios va a hablar. Mi trabajo como hombre de Dios, que amo su palabra y que lo amo a Dios, es leer la Biblia y retenerla y aprenderla y guardarla y meditarla. Quien va a predicar todos los días es el Espíritu Santo. ¡Aplauda al Señor! Lucas 12:12, ahí lo dice yo. Lucas 12:12, alabado sea el Señor. ¿Qué dice? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis. Ajá. ¿Quién va a enseñarme? ¿Yo voy a hablar o es el Espíritu Santo? Yo lo veo algo hermoso. Predicar 2, 3 veces al día, pero hermano, diferentes mensajes, hermoso. Porque yo no predico, predica el Señor. Yo lo que tengo que hacer es amar su palabra, amarlo a Él, estudiar y meditar en la palabra y estar en comunión con Él. Y Él utiliza mi boca para hablar su palabra. Por eso dice que un hombre de Dios que ya está preparado y aprobado por Dios es apto para enseñar. Pastor, hay que ir allá a predicar. Amén, vamos. Pastor, hay que allá. Amén, vamos. Pastor, allá, ¿no? Y yo espero que me digan dónde ir. Pero ojo, hay que ir a gente que no conoce a Dios. Gente que conoce a Dios no, porque ya tienen algo sembrado. Por eso está el hijo pródigo. Alguien que conocía, Dios no lo buscó. Él vino solo. Pasó desgracia, pasó hambre y Dios lo trajo. Y Dios lo esperaba con el brazo abierto. Dice que tenemos que ir a lugares donde no conocen la palabra, donde no esté sembrada la palabra. Y tienes que ir a gente que necesita a Dios, que no conoce a Dios y que tratan de buscar a Dios sin conocerle. A esos hay que ir. Mucha necesidad. Así que yo les he dicho, los que me han llamado, hay conocidos hermanos que me han llevado a las casas, ahí he estado yo, vamos. Porque apto para enseñar, nunca voy a decir no puedo, es que voy a hablar, tengo que estudiar un poco, mañana te acompaño ya para predicar la palabra. No, apto para enseñar. Ya la Biblia está viva en su mente. ¿Por qué no predica uno? Porque no sabe qué hablar. ¿Usted ha visto sus predicadores? Agarran un versículo nomás y empiezan a hablar su testimonio. Sí, el Señor esto y el otro, y 10 minutos, 20, acabó el mensaje.
No se lo digo que me han contado, yo he estado en otros lugares, he visto cómo predican. Un versículo, dos, ese es todo el mensaje. Porque no conocen la palabra. No confían en Dios, confían en ellos, lo que pueden hablar, lo que pueden hacer. Su habilidad humana para convencer. Pero un hombre que es aprobado por Dios es apto para enseñar todos los días. ¿Por qué cree que Pablo dijo, ¡ay de mí si no predico! Me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Porque hay algo adentro que no deja tranquilo al hombre de Dios que ha levantado. Quiere hablar y quiere hablar. Por eso me van a perdonar cuando me paso el tiempo. ¡Ay de mí si me callo! Porque hay algo que sí me quiere que siga hablando y que siga hablando. Hermano, pero córtela ya porque tengo hambre. No puedo. El Señor dice, habla. Yo no voy a agradarlo a la hermana, al hermano que sabe que tengo que hacer algo. Yo no sé, hermano. Dios dice, habla. No calles. No hablo lo que yo pienso, estoy hablando su palabra. O es como usted dice, ahí nomás, hermano. Entonces usted está diciéndole, Señor, ahí nomás. Porque el que está hablando es el Señor, no estoy hablando yo. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted dice, ya de una vez mucho demora, entonces dice, Señor, mucho demoras. Porque el que es apto para enseñar, habla y enseña. ¿Usted ha visto profesores que enseñan? No. Enseña un rato, ya sabe que las 2 más 2 son 4, 4 2 son 6 y punto. Ya, a la pizarra. Es que no sé, es su problema. Pero la persona que tiene, ¿no?, esa vocación, a ver, hijita, ¿qué no has entendido? No, es que no entiendo cómo 2 más 2 y esto. A ver, ven, hijita, mírame. 1, tu manito, 1, no. ¿No entiendes? A ver, de otra manera. Agarra tu lapicero. 1, 1, 2, 2, 2. Así. Y les demora 3, 4, 10, 15, 20 minutos y le enseña hasta que aprenda. Ese es apto para enseñar. Y yo no me hago ni un problema, hermano, por volver a repetir. Por eso está diciendo requisitos para ser aprobado por un ministro de Dios. No es cualquiera. Por eso los apóstoles eran gente que predicaban todos los días, ¿o no? Hechos capítulo 5. ...40 al 42. Alabado sea Dios. Amén, ¿lo tienen? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué dice? ¿Y 3 veces a la semana? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Todos los días. Apto para enseñar. Pedro, vamos. No, estoy cansado. Pedro, Juan, no, hermano, tengo que trabajar. Todos los días, hermanos. Porque eran gente apto para enseñar. Ahora sácame esos pastores. ¿Por qué no predica todos los días? Oiga, y yo me causo. Yo vi varios hermanos allá por el norte que tenían iglesias que predicaban 3 veces a la semana. Y eran 3 pastores. O sea que una vez a la semana cada uno. ¿Y cómo reclamaban el diezmo? Yo le dije un día a un hermano, le dije, ¿a usted le pagarían por trabajar una vez a la semana? No, te botan. Tienes que trabajar los 6 días para que te paguen. Y si tú quieres cobrar, tienes que trabajar todo el mes, solo descansando el domingo, para que tú cobres. Si no trabajas todos los días, todo el mes, te botan. ¿Cómo estos pastores quieren ganar el diezmo sin trabajar todos los días? Y la gente no se da cuenta. ¿A quién le están dando su plata? Y Pablo dice que el obrero es digno de un salario, ¿o no? Ahora, para que tú tengas un salario tienes que trabajar todos los días, ¿no? Y ellos saben eso y no, ¿a quién le creen? No se dan cuenta, hermanos. ¿Por qué no predican todos los días? Oye, ¿en tu iglesia, hermano, predican todos los días? Sí, todos los días. ¿Y cuántos pastores son? 1. ¿Quién es? Yo. ¿Qué? ¿Cómo puede predicar todos los días? Es que yo no predico, pero hermano, el problema es que predica el Señor.
¿Que de acá te vas a predicar? Sí. ¿Y el mensaje? Vuelvo a repetirte que el que predica es el Señor. Pregúntale a él si está preparado. Y él nunca está, siempre está preparado. Por eso yo me presento y digo, acá estoy, Señor, como obrero ya preparado, aprobado. A ver, ya, predica. La palabra es clara, hermanos. Apto para enseñar todos los días. ¿Qué otra cosa? Otro que es visible para las iglesias que no están haciendo la voluntad del Señor. Dice que no es codicioso de ganancias y esto abunda, mis hermanos. Mire qué dice 2 Pedro capítulo 2. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, del 1 al 3 vamos a leer. Bendito y alabado sea el Señor. 2 Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá hoy en día entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y por avaricia harán mercadería. Oiga, está diciendo, no dice algunas iglesias, aquí habrá falsos que no son aprobados por Dios, que se presentan supuestamente delante de Dios, pero para Dios no son aprobados. Pero para la iglesia sí, es un hombre de Dios, porque te entiende, porque te comprende, habla bonito. Le pides permiso y te lo da, es un hombre de Dios. Yo un día le dije, le vuelvo a repetir, si alguien se me acerca a mí y me dice, pastor, necesito, yo mañana no puedo venir, yo no le voy a decir no. Ya conoce la palabra, yo solamente digo, siga nomás, hermano. Uno mismo el libre albedrío para tomar decisiones. Un consejo, todos los días tienes que estar aquí, si quieres estar aprobado delante de Dios, para poder predicar la palabra. Mire, tú puedes trabajar, pero no dejes de venir acá, porque esa es una manera, un punto de Dios que manda que el hombre sea preparado, porque quien te santifica no soy yo, es Dios por la palabra. Entonces todos los días el Señor va haciendo su obra en el cristiano, lo va santificando todos los días. ¿Me entiende? Entonces el hombre viene y Dios lo va santificando para que tenga testimonio. Por eso en Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, convierte al alma. Lo convierte, lo hace ser espiritual, lo hace vivir en el espíritu, lo hace pensar en el espíritu. Pero esas iglesias que están en falsos maestros, que no son aprobados por Dios, les enseñan cosas en contra de la Biblia, porque hacen mercadería. ¿Qué es mercadería? ¿Usted ha ido al mercado o no? Cada uno vende precio a cualquier precio. Allá, ¿tú cuánto el pescado? 3 soles el kilo. Y acá, ¿por qué todo 50? Yo la oferta y la demanda, pues. Si quieres, cómprala allá. Acá todo 50. Cada uno hace lo que quiere. Y en las iglesias, que hace mercadería, hermanos, todo el mundo vive y ofrece lo que quiere. Presentan los privilegios a Dios como quieren. Uno viene vestido de una manera, el otro viene de otra manera. Uno habla lo que quiere, el otro habla de otra manera. Cada uno vive de una manera. No todos son iguales, no son el mismo sentir, la misma dirección, no piensan lo mismo, no son un solo alma, un solo corazón. Parecen el arco iris, diferentes colores. Y no me refiero a la ropa, me refiero a cómo viven delante de Dios. Aplauda al Señor. Eso dice la Biblia, hacen mercadería. Por eso dice en Juan 10 que los pastores asalariados no le importan las ovejas. Empieza que yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Más es al asalariado, versículo 11 dice, que no son propias las ovejas, no le importan. Ve venir al lobo y las deja, las dispersa, las arrebata. Y huye, dice, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué no le importa? No le importa que congreguen, no le importa que obedezcan, no le importa que cambien su ropa, no le importa que cambien su manera de vestir, de hablar, no le importa nada de las ovejas.
Solo le importa el salario. ¿Usted cree que el Señor le apruebe eso? Encima que no predica todos los días, quiere ganar salario. Por eso le he dicho, hacen cadería. Oiga, es más, yo un día le dije a un hermano, pregúntele a su pastor dónde dice que hay que diezmar. Sáqueme en la Biblia, el Nuevo Testamento, donde el Señor dice que tenemos que diezmar. El único versículo, o dos versículos, en Lucas y en Mateo 23, 23 dice que tenemos que diezmar, pero era otra cosa el diezmo, el eneldo, el comino y la menta, no era plata. Porque el Señor cuando mandó a los discípulos a predicar, le dijo, no lleven oro ni plata, ni alforjón, ni bordo, no lleven nada. ¿En qué momento dijo, sabe que pídanle a la iglesia que les dé plata para el pasaje? O de que le dé a la iglesia que un salario. ¿En qué momento dijo el Señor eso? Los mandó sin nada. Porque el Señor les enseñó a confiar en lo que Dios les podía dar, no lo que el hombre le podía dar. Por eso que existen esos falsos ministros que hacen mercadería, no le importan las ovejas, solamente le importan la plata. Con palabras fingidas dice que les convencen para que ellos puedan dar. Cuando el diezmo no está permitido en el Nuevo Testamento. Mire que le dijo, vamos a Mateo 23, Jesús lo dijo. Mateo capítulo 23, versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis ¿qué? Lo más importante de la ley, la justicia, la obediencia, la misericordia, el amor y la fe, la obediencia. Esto era necesario hacer sin dejar hacer. ¿Por qué no les explican esto? Oiga, un ejemplo. Dice que si el cristiano no obedece a Dios, si no tiene misericordia y si no tiene fe, lo que tú estás dando no vale. No vale. No vale, hermano. Te lo recibe el hombre. El pastor te lo recibe para él, pero Dios no te lo recibe. Y dejáis lo más importante de la ley. No, dijo primero es el diezmo. Primero lo más importante es que tú seas justo, misericordioso y de fe. Esto es importante hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que tienes que diezmar, dice, pero en ese tiempo estaba Jesús vivo. No había muerto porque enseñan mal esos hombres levantados por el hombre. Dice que Jesús lo dijo a ellos porque estaba vivo. Cuando Jesús muere, ya rompe ese pacto. Ahora viene la gracia, ya no viene la ley. Jesús habló cuando estaba vivo. A ver, después que muere, sáqueme un versículo que hable del diezmo. No, Mateo y Lucas, sí, pero Jesús estaba vivo. Jesús cuando muere resulta, ahí queda otra ley, ahí se abroga esa ley y viene la ley de la gracia. Y ahora dice en Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya no es obligado, no hay diezmo, ahora son ofrendas. Ofrendas voluntarias. Si amas a Dios, le das más. Si no lo amas, no le das nada. Yo no hablo mucho de eso, ya saben ustedes, no hablo de eso. No vivo de lo que puedan dar, sino lo que Dios me da. Pero ya a ustedes les he predicado como dos, qué es lo que tienen que hacer. Y yo no sé por qué esas iglesias de los pastores levantados por el hombre, esos que no son aprobados, te hablan del diezmo y te hablan del diezmo y puro diezmo. En todos los días meten el diezmo. No pueden hablarles el pecado, puro diezmo. ¿De qué va a vivir el hombre de Dios? ¿Amas a tu pastor? ¿Por qué lo dejas de hambre? También tengo que comer. Gracias, Señor, que yo no hablo de eso. Y no voy a hablarlo con tu ayuda. ¿Por qué? Porque el diezmo ya no está vigente ahora. Por eso le dije, no, esos pastores agarran de ese versículo y de Lucas para decirle de que el diezmo estaba ahí. Jesús lo dijo. Era una ley de Moisés, pero Jesús estaba vivo. Una vez que muere Jesucristo, ya muere esa ley y viene la gracia. Por eso le dije yo a ese hermano, pregunta a tu pastor que te saque después de Jesús, a partir de los Hechos, un versículo que hable del diezmo, a excepción de Hebreos, que habló de Melquisedec, de Abraham. Ahí díganle a una de las iglesias que daban el diezmo, un solo versículo, ninguno, porque no existe. Pero les exigen el diezmo.
Maldito con maldición seáis porque me habéis robado, dice. Traer el diezmo. Oiga, ¿qué era el diezmo? Eran especies. Eran arroz, papa, camote, frijol, todas esas cosas, no era plata. ¿Pero había plata? Sí, había oro. Había plata. Un día le trajeron ahí la... ¿De quién es esta imagen? Le dijeron. ¿De quién era? Del César. Pues dale a César lo que es de César. Había plata, había monedas. Podían dar plata, pero no era eneldo, comino y menta. ¿En qué momento daban plata? Y este es otro, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esas iglesias son grandes, ¿ah? Y la gente qué tonta, ahí dan plata bastante, hermano. Pastores tienen carro del año, buenas casas. A ver, pregunten así como yo, que yo vivo alquilado, a ver si yo, a uno que tenga alquilado, todos tienen casa y carros del año. Es más, yo ni pienso comprar casa, hermano. Señor viene pronto. ¿Para qué quiero casa? Si me arrebato, aplaudo al Señor. No, pastor, está exagerando. Ay, sí, pero la Biblia dice eso. Velad y sed sobrio porque viene en cualquier momento el Señor. Y si viene, ¿a quién deja la casa? O si viene un terremoto, ¿cuánto te costó la casa? Abajo. A ver, ¿dónde saca la plata para pagar ahora lo que te has prestado? ¿Qué otra cosa? Vamos a Timoteo 3. Primero Timoteo. ¿Qué otra cosa? Es bien conocido para un hombre levantado por Dios. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Quieres ser ministro? ¿Aprobado por Dios? ¿Gobiernas bien tu casa? Una cosa es gobernar y otra cosa es cuidar. Él dice que si tú no gobiernas bien tu casa, tú no puedes cuidar de la iglesia del Señor. En tu casa, sí, un gobernador, hermano, pone leyes, y si no las cumples, a la cárcel. Y el padre y la madre que quieren ser ministros tienen que poner reglas, normas, leyes, y hacen respetar que se cumpla. Porque si tú no sabes, imagínense acá el presidente, ¿no? Que se le levante todo un sector. No queremos paramos la carretera con llantas y que el presidente diga, ya déjenlos que paren las llantas. ¿Va a decir eso? Policía, sáquemelo y amárreme a todos sus cabecillas al presos. Hacer respetar la ley. No le va a permitir que hagan lo que quieran. ¿Por qué los hijos hacen lo que quieren en la casa? Porque ese hombre, esa mujer todavía no sabe gobernar bien su propia casa. ¿Cómo puedes enseñar? ¿Cómo puedes enseñar y presentarte delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy para predicar tu palabra? ¿Lo está diciendo o no? Un hombre y una mujer de Dios tiene que gobernar bien su casa. Porque si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo vas a cuidar de la iglesia del Señor? Por eso el Señor habla bien claro. Por eso le dije al principio, no, la mayoría de pastores, su esposa, no puede venir, está ahí siendo su mamá. Sus hijos, están en desobediencia. ¿Cómo es pastor? ¿Cómo es pastor si la Biblia dice que tiene que reunir el requisito primero? Para predicar, hermano, yo tengo que exigir lo que yo vivo. Por eso ustedes ven acá que todos los días mi familia está acá. Todos los días. Y no es que yo los saque a patadas, por si acaso. Salen solos. Y salen antes que yo. Porque ven a su padre y a su madre que amamos a Dios. Ven a su padre y a su madre que vivimos en el Espíritu. Ven a su padre y a su madre que hacemos primero las cosas de Dios. Humanamente también queremos salir a pasear, queremos comprar, queremos vivir como todos. Pero Jesús dijo algo muy importante. Aquel que quiera hallar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
¿Quieres tú servirle a Dios? Tienes que perder tu vida. No hacer como vive toda la gente. ¿Quieres ponerte como obrero aprobado delante de Dios? Renuncia a todo este mundo humano. Y ponte, dile, Señor, acá está mi vida. A partir de ahora soy esclavo de tu evangelio. Voy a predicar tu palabra y te voy a servir, voy a tener testimonio. Cuando tú renuncies a todo eso y no busques vivir bien en este mundo humano, ahí vas a estar preparado para Dios. Y ahí donde tú vas a poner primero la palabra en tu casa, ahí vas a gobernar bien tu casa, ahí donde tú no vas a preferir a la familia antes que a Dios. Porque mire, ¿por qué el presidente pone reglas y pone leyes y por qué las hace respetar? ¿Por qué cerró el Congreso? Porque el Congreso estaba haciendo un obstáculo para los planes del presidente. No le tembló la mano para firmar y decirle, ¡se diluye! ¡Oye, no fuera, están fuera! Yo soy responsable, fuera. Corruptos. Y fue una buena edición, ¿no? ¿Ves? Tanto zángano robando plata al Estado. Aplauda al Señor. Ahora capaz dice, no hay amor en el pastor. No, ese es amor. Mire Jesús diciéndole hijos del diablo. ¿No hay amor en Jesús? No, hermano, esa es la impotencia a que no haya justicia en la tierra. No vive la gente como Dios dice, vive en espalda a la ley de Dios. Por eso, el presidente hizo valer su palabra. Puso ley, dijo no, se desintegra el Congreso y ya, policía, vayan y ¡pum! Ya vieron cuando la noticia ahí, todos esos congresistas que tienen ahí desde el tiempo del Éxodo, todo viejito con su bastón yendo a la puerta al Congreso, ya no, ¿cómo? Yo estoy acá que he nacido. Y por ahí le mandaron un sillazo al de bigote blanco. ¿Cómo se llama? A un cono, ¿no? Está al día la hermana. Un conazo ahí al... Yo soy congresista, fuego. Eras. No querían, pues saben muy bien que no vienen por el trabajo, vienen por la plata, hermanos. Para que usted vea, entonces una persona que gobierna bien su casa va a hacer respetar la ley de Dios. El presidente hizo respetar lo que la ley y se puso en contra de la gente que... Mire, ¿quién respalda al Congreso? La gente que tiene plata. ¿Por qué? Porque el Congreso más venden al Estado para el negocio de los que tienen plata. Entonces cuando el presidente agarró y cerró el Congreso, chocó con toda la gente de clase alta. ¿Por qué un hombre o una mujer no tiene autoridad en su casa? Porque no quiere chocar con la familia. Porque lo tienen en autoestima la familia. Primero la familia antes que Dios. Y no quieren tener autoridad. No quieren corregir. No quieren hacerle que obedezcan. ¿Cómo nos podemos presentar delante de Dios? Decirle, estoy acá, listo para llevar tu palabra. El Señor dice, no, un momentito. Primero tienes que gobernar bien tu casa, para que recién tú puedas cuidar de mi iglesia. Porque cuidar de la iglesia no es obligando, pero dice de qué, tiene que ser voluntariamente. Es lo diferente. Yo a mis hijos les digo, a ustedes los tengo que corregir, pero a los hermanos no los puedo corregir. Porque yo tengo que cuidarlos, no corregirlos. A lo mucho un privilegio, quizás alguno que otro lo siente, porque todavía hay cosas que no están haciendo, pero no puedo con mis hijos corregirlos con algo más drástico, pues son mis hijos, soy responsable delante de Dios. Cada uno tiene un nivel espiritual delante del Señor para con su familia. ¿Tú quieres ser ministro? Por eso, el que anhela obispado, ser pastor, ministro del Señor, buena obra. Pero tienes primero que gobernar bien tu casa. Esos pastores que sus familias están perdidos, que no congregan, que no vienen. Y todavía viene la esposa, con pantalón, cortado el pelo, pintado, en la oreja, todo pintado. Y ahí están al frente como esposa del pastor. Cuando la Biblia dice que no debe vivir una mujer que no profesa piedad. ¿Pero por qué están al frente? ¿Cómo se presentan delante de mi Señor apto para qué? Para enseñar y como que estuvieran aprobados si no están obedeciendo a Dios. Tanta iglesia liberal, hermanos. Porque para ser pastor tiene que gobernar bien su casa. Ya les he dicho, les vuelvo a repetir una vez más delante de mi familia. Si mi hijita, y perdóname hija,
quiere hacer lo que quiere, de mi puerta de mi casa para afuera. Porque mi casa y yo servir a Dios. Y en santidad. Ya mi hijita ha entendido y sabe, y mi hijo también, que tenemos que amar a Dios primero. De manera voluntaria. De manera voluntaria. Yo no obligo a nadie. Pero sí tengo autoridad en mi casa. Y como ustedes ven, testimonio todos los días acá, todo el año. ¿Por qué? Porque el Señor es el que levanta, no lo levanto yo. Cuando tú tienes autoridad. Y Él primero hace que reúna requisitos para que tú puedas predicar su palabra. A ver, ¿qué más dice? Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, perdón. Un neófito, una persona que no conozca la palabra. ¿Por qué le preguntan, no? Pastor, una pregunta. Tengo este problema. ¿Qué debo hacer para yo salir de este problema? Uy, me agarraste. Voy a buscar en la Biblia a ver qué dice, pues mañana me preguntas. ¿Está preparado o no? ¿Cómo un juez va a dictaminar la ley si no la conoce? ¿Cómo? ¿Cómo llega usted a ser juez? Que voy a revisar bien la ley, no sé, que se me ha ido por acá, ya me he olvidado, pero tanto es que no enseño, no estoy al día, tengo que ponerme al día con la ley. No. Un juez para estar en ese puesto ya se conoce la ley bien. Y por eso que los abogados van con su cliente y dicen, no, ellos ¿qué? Hacen respetar el derecho. Si no, cada uno iría pues, adelante del juez solito. Que me agarra, pisa mi derecho y me da una ley, me meten preso. Pues como no conozco la ley, señor abogado, venga para acá y ándame ante el juez. Y el juez dictamina una ley que va en contra de mis derechos, el abogado dice, apelo, señor, porque está pisotando el derecho de mi cliente. ¿Cómo un pastor o un ministro o un obrero aprobado por Dios no va a conocer la ley? ¿Cómo no va a conocer la ley? No puede ser un neófito. Por dos motivos. Porque no va a saber qué predicar todos los días. Y porque cuando venga asesoramiento espiritual o un consejo espiritual, va a decir alguien, no, pastor, tengo este problema. ¿Qué debo hacer? Me agarraste, hermana. Voy a leer la Biblia esta noche y mañana voy a encontrar un versículo para ver qué dice Dios. En todo lugar, hermano, se le acercaban a Jesús para decirle, Señor, tengo este problema. Señor, ¿qué hago? Jesús, ¿qué le decía? A ver, déjame, voy a preguntarle a papá a ver qué dice. Él sacaba, escrito está. Y hablaba siempre la ley. Él hablaba la palabra siempre. ¿Cuándo dijo voy a buscar el libro del Moisés? Por eso dice que el hombre de Dios, que ya es aprobado por Dios, no es neófito, es un conocedor de la ley de Dios. Aquí en la mente, es una Biblia andante. Y si no, ¿cómo está predicando, pues, hermano? No con plagio, a ver. Alabado sea el Señor. Aplauda al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Alabado sea el Señor. Versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos, ¿a quién? A nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de... ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque cuando tú eres un neófito, hermano, y tú no conoces la ley de Dios, cuando tú vas a dar un versículo, vas a hablar y vas a hablar testimonio y testimonio y testimonio 1 hora, y de Jesús no vas a hablar más que 1 o 2 versículos. Se lo digo porque yo vengo de otros lugares, ¿ah? 1 o 2 versículos y te hablan su testimonio, sí, que yo cuando era nuevo, y la semana pasada, y la mujer, y el tío, y la bella, y el hoy, y te hablan puro testimonio. Se predican a ellos mismos. Oye, ¿le has entendido el mensaje? Sí, creo que empezó con un versículo, pero de ahí no ha vuelto más. Más ha hablado de él que de lo que dice el Señor. Eso es lo que pasa cuando eres un neófito. Cuando no conoces la ley, no sabes qué hablar. Pero cuando Dios te levanta y te prepara, te da sabiduría.
tienes la palabra en tu mente para predicar todos los días diferentes temas. Algunos versículos se repiten, gloria a Dios, porque coinciden en el tema. Pero eso tú vas ampliándolo poco a poco, ¿para qué? Para que tú puedas hablar de diferentes temas todos los días. Si no, póngase un año predicando todos los días y diferentes mensajes. Oiga, ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos? Y uno solo. Es el Señor. Su palabra es amplia. Pero el hombre de Dios tiene que conocer las Escrituras. Porque si tú eres un neófito y estás de pastor, ¿quién te ha puesto de pastor, hermano? Así tengas una mega iglesia, un cristiano o un pastor en una iglesia y no conozca la Biblia, ese no es un obrero aprobado por Dios. Porque no tiene la Biblia en su mente. ¿Por qué cree que le dijo José 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde se iba a apartar? De su boca, nunca. Sino que en ella meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá, no te saldrá bien. Nunca se iba a apartar de su boca el libro de la ley, sino que tenía que meditar de día y de noche en él, para que guardar acá, retenedor de toda la palabra, para que tú puedas enseñar. Porque dice, ¿qué pasaría si yo no lo retengo en mi mente? Voy por la calle un día y se me acerca una oveja y me dice, ¿sabe qué? Pastor, tengo este problema, me ha pasado esto, ¿qué hago según la Biblia? Hermana, ¿sabes qué? No he traído la Biblia, pero mañana te digo qué tienes que hacer. Hermano, sin Biblia aquí en la mente, la Biblia dice en capítulo tal, versículo tal, el Señor, que esto es la solución a tu problema. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Mira, Tito 1:9. Alabado sea Dios. Tito capítulo 1, versículo 9. Del 7 para que lo entiendan. Tito 1, 7 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué dice? Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor, reteniendo la palabra acá. Si no retiene, ¿cómo va a enseñar? ¿Cómo va a convencer? ¿Cómo va a enseñar si no retiene la palabra primero? ¿Cómo puede ser un pastor que no conozca la palabra? Se presentan delante de estos en el púlpito y dicen, Señor, me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Lo mismo. Dale a las ofrendas y los diezmos a Dios. Lo mismo. Oye, ¿cuándo el Señor ha dicho dame la ofrenda y los diezmos todos los días? Que Dios quiere que tú seas prosperado. A ver, yo un día le dije a un hermano de la iglesia de la prosperidad, sácame un versículo que Jesús dijo que, porque el reino de los cielos se ha acercado y sean prosperados todos. ¿Dijo eso? Juan el Bautista y Jesús lo primero que dijeron, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, sean prosperados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero las iglesias no entienden, hermano, porque no retienen la palabra. Para ser un hombre de Dios o una mujer de Dios tienes que retener la palabra. Ya le he dicho que Dios no crea a un hombre más que el otro, todos somos iguales. Tenemos el mismo cerebro, la misma capacidad de retener. ¿Por qué algunos sí retenemos, otros no? ¿Se ha preguntado o no? ¿Por qué? Porque tú no puedes retener nada de lo que tú no amas. El salmista dijo, cuánto amo yo tu ley, y en ella está mi meditación todo el día. Cuando tú amas algo, quieres tenerlo cerca. Si amas la ley de Dios, amas a Dios, estás ley, medite y guarde, de tal manera que tú amas tanto que la palabra vive en ti. Porque la Biblia lo dice. Si tú retienes, no vas a ser un neófito.
Dios te levanta porque sabe que tú lo amas y estás guardando la palabra. Jesús le dijo, Juan 14:21, el que me ama, mi palabra lo retendrá, lo guardará. El que no me ama, no lo retiene, no lo guarda. Lo escucha y va, lo tira para un lado. ¿Cómo piensas presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene vergüenza? Vas a tener vergüenza cuando te pregunten, hermana, ¿qué puedo hacer en este problema? Le voy a preguntar al pastor. Hermano, ¿qué debo hacer en este problema? Le voy a llamar al pastor. ¿Dijo eso? ¿O uno tiene que enseñar y convencer? Uno mismo tiene que retener para poder enseñar y convencer a los que preguntan, a los que contradicen. ¿Cómo nos podemos presentar delante de Dios? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Da vergüenza o no? Cuando alguien te pregunta algo y no sabes qué responder. ¿Cómo me predicas si no sabes qué responderme? Tú para enseñarme de Dios tienes que conocer a Dios. Si no lo conoces, ¿cómo me vas a enseñar a mí lo que tú no conoces? Quien queda vergüenza es usted y a Dios lo hacen quedar mal. ¿Cómo lo envían si no está preparado? Alabado sea el Señor. Con eso no quiere decir que usted no vaya a hablar, ¿eh? Vaya, dé testimonio. Dé testimonio, dígale, ¿sabe qué? Dios me cambió, Dios hizo algo en mi vida, Dios existe, Dios me ha ido en mi familia, ya es de testimonio. Pero quiere conocer a Dios, va a llamarlo a un hombre de Dios o a una mujer de Dios que sí conozca la palabra. Y al pastor, ¿a quién? Ya voy yo, o a un hermano que conozca, vaya, enseñar la palabra al Señor. Para que pueda enseñar y convencer a lo que contradice, conforme a las Escrituras. Que no sea un neófito. Y por último dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Porque si no, cae en lazos en condenación del diablo. Si no tienes testimonio, por más que sepas la Biblia, por más que estés viniendo y no vivas conforme dice la Biblia, no puedes presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Porque Dios dice que lo desecha. No recibe un hombre o una mujer que no esté bien formado espiritualmente para poder ser un hombre que hable la palabra del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Por eso el Pablo le dijo a los tesalonicenses bien claro, que ellos fueron obreros aprobados por Dios. Y que no se cuidaban de los hombres, ni hacían las cosas por avaricia, ni por esas cosas de usurería, en esas cosas. Vamos a Tesalonicenses, mire, para terminar. Primera, alabado sea Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer del 1 hasta el 5, hasta el 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y trabajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Se van a levantar siempre los carnales. Porque nuestra exhortación, ojo, no procedió de error, ni de impureza, porque estaban en santidad y porque conocían las Escrituras, ni fue por engaño, no les hablaron por hablar lo que ellos creen, sino que según fuimos, ¿qué dice? Aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de los vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Para poder predicar, Pablo y los apóstoles tenían que haber sido aprobados por Dios. Y tú te vas a dar cuenta. Por eso que los predicadores, los que están al frente, nunca les dan la palabra verdadera dura. ¿Por qué? Porque lastiman su corazoncito. Oiga, si tú les dices a la iglesia de que no pueden dar el diezmo estando en pecado, y justo los hermanos que dan duro, pecan. No voy a hablar eso, no me conviene. Porque si le digo que tienes que estar en obediencia, y tú quieres dar ese diezmo fuerte que das, me lo pierdo, y justo tengo que pagar letras. ¿A quién están agradando? Al hombre.
Un día le dije yo a un pastor de una iglesia, hermano, acerca de los diezmos, la Biblia dice de que el diezmo ya no es para este tiempo. Y el diezmo era así, así. No, mi hermano. Póngase en mi lugar. Me pongo en su lugar, le digo. ¿Usted en quién confía? ¿En las ovejas? ¿En Dios? ¿En Dios? Entonces, ¿por qué espera que le den el diezmo? Mira, la Biblia dice que si en lo poco le eres fiel a Dios, Él te va a poner a lo mucho. Tú puedes tenerlo mucho porque estás engañando a las ovejas, porque le estás enseñando a lo que a ellos les conviene y lo que a ti te conviene. Pero Dios no te ha probado. Porque nosotros los hombres de Dios decimos la verdad. Les enseñamos primeramente a las ovejas a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, para que ellos puedan acercarse a Dios y dar cualquier cosa en santidad, en obediencia, en fe, para que el Señor lo pueda recibir. Pero lo opuesto es que el hombre que no es aprobado, que quiere agradar al hombre, y que les enseña las cosas que le conviene a ellos, que no lo van, y que a él, pastor, también le conviene para que pueda ganar. Y no les enseñan esto. Antes de dar tu diezmo tienes que obedecer, tienes que tener fe. Si no, no te recibe Dios. Te lo recibo yo y bien que lo necesito. No les enseñan, hermanos. No les enseñan que tienen que congregar todos los días. Porque si no, ¿qué voy a predicar? Hermano, puede predicar, hermana, levántese con poder, predique usted. Yo quiero descansar que sea 2 veces a la semana. No les dicen la verdad. Por eso dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres. Si tengo que decir la verdad, se lo digo. Porque Dios me lo manda. Porque yo no confío en ustedes, confío en Dios. Yo no vivo de ustedes, vivo de Dios. Por eso dice que Él conoce el corazón. Y aquel que agrada al hombre, ¿qué dijo Pablo? No es siervo de Dios. Gálatas 1:10. Y aquí lo dice, más claro que el agua no puede ser. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo? De Cristo. ¿Busco a favor de los hombres? Sí, bien, si le digo la verdad, no me van a dar los diezmos. Así que, busco el favor de los hombres. Así que, tengo que agradar. Eso es amor, hermanos, sigan adelante, así como estés. Pastor, pero ¿puedo dejar de congregar porque tengo este problema? Sí, Dios te entiende. Dios te entiende, te comprende y no vengas, solamente ven el fin de semana y deja tu diezmo porque eso es maldición. Tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Dios te entiende, anda nomás. Estoy agradando al hombre, hermano. Busco el favor de los hombres. ¿Cómo va a presentar delante del Señor como obrero aprobado? El hombre de Dios dice que no busca la avaricia, no busca la plata, no busca el agradar al hombre, no busca engañar, adulterar la palabra, ni con impureza, ni con esas cosas. No incurro avaricia, dijo Pablo, Dios es testigo, no ustedes, Dios es testigo. Porque si fuera a buscar usurería, avaricia en ustedes, ya no predicaría, hermanos. Porque la avaricia es cuando yo necesito el plata de ustedes. No quieren predicar, mejor ya mañana lo cierro la iglesia. Tengo que vivir de algo, no tengo plata. Yo no busco eso. Yo los amo tanto y les he dicho, hermanos, mientras que estén acá yo me siento feliz. No traigan nada, traigan su presencia y escuchen la palabra y créanle a Dios y maduren y que Dios los levante con poder para que sean ministros de Dios. Si yo tengo que prepararme lo poco. Y sé que algún día el Señor me va a levantar para tener un poco más. Pero primero tengo que ser fiel en lo poco. Y tengo que tener amor, apto para enseñar con amor a ustedes, para que ustedes maduren y crezcan y sean imitadores de lo que dijo Pablo. Lo que yo hago, lo van a hacer ustedes. Porque dice que los hijos son el reflejo de los padres. Pero si yo les pido, deme el diezmo, maldito que no el diezmo. Y ustedes me van a decir lo mismo. Van a estar en una iglesia, den el diezmo, maldito, dijo el pastor. No dijo el Señor. No, hermanos, no. Busquen agradar a Dios, porque Dios dice que el obrero aprobado por Dios es aquel que lo agrada a Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No espere nada de las ovejas, no espere nada de lo que te pueden dar, sino de lo que Dios puede darte. Por eso dice que no encubre avaricia, no miente, no nada de impureza, no cambia la palabra.
solamente busca enseñar por amor a las ovejas. Entonces tú puedes presentarte y decirle, Señor, aquí estoy, mi vida te pertenece, puedo predicar la palabra, te encargo a estas ovejas. Si no, ¿cómo cree que me he encargado a ustedes? Y yo ni quería, ya les he contado ya. Yo me quería ir a una iglesia a sentarme. No, vamos a una iglesia por allá. No, Señor, ¿otra vez? ¿Otra iglesia? No, Señor, ¿otra vez? ¿Qué hago, Señor? Entonces, si no quieres, ¿hasta cuándo voy a estar así en las iglesias porque no saben la palabra? Abre una obra y empieza a enseñar mi palabra. Porque no quieren enseñar todos los días, ustedes lo saben. Por eso Jesús dijo, no temáis manada pequeña. En el mundo solamente son poquitos los que aman a Dios. Por eso dijo, a mi Padre le ha placido darlos el reino de Dios. Manada pequeña, no dijo multitud. Pocos somos los en el mundo entero, no somos conocidos. Iglesias chiquitas, pero que amamos a Dios y que congregamos todos los días, porque esa es la voluntad del Señor. Y no buscamos plata. Buscamos considerarnos en el amor y las buenas obras todos como hermanos, vivir como hermanos, sentirnos como hermanos. Pero para eso tenemos que estar juntos todos los días. Yo como padre presentando el menú para que coman y se vistan, y ustedes como hijos obedientes venir acá a escuchar la palabra y alimentarse y crecer y madurar para que la obra pueda crecer. La obra no va a crecer por mí, va a crecer por ustedes, porque el que levanta es el Señor. Por eso quieres presentarte como un obrero aprobado, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que estar en su presencia todo. ¿Por qué dice? Mira, vamos a leer, 2 Timoteo 2:15, mira, para que lo entienda. Alabado sea el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué es procurar con diligencia? Esfuérzate. Apresúrate. Rápido. Con diligencia. Preséntate, dice. ¿De quién depende? ¿De Dios o de ti? Depende de ti que tú empieces a venir todos los días, escuches la palabra, lo medites, lo grabes, lo obedezcas, lo vivas, te dejes guiar por el Señor. Y cuando te prepare el Señor, te presentas rápidamente a Dios. Aquí estoy, Señor. Como obrero probado. ¿Qué hago? Predica el Evangelio. Tienes testimonio. Pero lo contrario es que tú no seas diligente, que no procures. No, mañana culto, pasado mañana. Otra vez culto, no, qué cargoso el pastor. Oye, yo digo, ¿es un mandato mío o de Dios? Procura con diligencia presentarte aprobado a Dios. Él está buscando, es mucha la mies y hay pocos obreros. Pero depende de ti. Porque puedes predicar la palabra, pero si no eres enviado por Dios, el día que estés frente a Dios te va a decir, ¿por qué predicabas? Es que había amor. No, el amor no se manifiesta así. Tenías que ser enviado. Tenías que estar en un lugar sometido para que crezcas y que tengas testimonio. Procura con diligencia presentarte aprobado a Dios. Porque los días son malos y el Señor viene pronto. Y si no te encuentra diligentemente, te va a pedir cuentas. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Levante su mano para darle gracias a Dios. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu presencia. Porque sabemos en lo profundo del corazón que eres tú el que nos has hablado. Eres tú, mi Señor, el que está exhortándonos cómo debemos presentarnos todos los días delante de ti, buscando diligentemente obedecer y vivir en el Espíritu para estar aprobados. Agradarte a ti más que a todas las cosas en este mundo humano, Señor. Tenemos que buscar reunir los requisitos que tú has puesto para poder ser siervos y levantar la cara, Señor, con testimonio limpio de que no estamos haciendo nada que nos puedan señalar como personas que no obedecemos a tu palabra. Y perdónanos, Padre mío, si estamos haciendo lo contrario. A ti no podemos ocultarte nada. Tú nos conoces, Señor, a cada uno de nosotros cómo estamos andando delante de ti. Y ahora tú nos has recordado que tenemos que presentarnos diligentemente todos los días, porque tú quieres levantarnos, porque tú quieres utilizar nuestras vidas
Y tú quieres que no podamos predicar si antes no somos enviados. No quieres que presentemos bien la palabra de verdad si es que no somos preparados, Señor. Vamos a dar testimonio malo por las cosas que no estamos haciendo. Por eso te pedimos que tu presencia nunca sea parte de nosotros. Ayúdanos a poner por obra esta palabra, Señor. Que tu presencia con poder nos convenza. Tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros para poder obedecerte a cada momento, a cada instante. Vivir para ti en el Espíritu todos los días. Que nuestro aire que respiramos sea la ansiedad de estar en tu voluntad. Que cada mañana que nos levantemos, Señor, sea tu Espíritu el que nos guía a hablar las primeras palabras, a hacer los primeros movimientos. Vivimos, Señor, en tu Espíritu, porque separado de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos contigo que tú nos fortaleces, Padre mío. Y declaramos por fe como todos los días que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén.